En este módulo tuvimos la oportunidad de tomar una apreciación conceptual y contextual sobre el enfoque de la interculturalidad, enfoque diferencial de los derechos humanos y de género, con elementos fundamentales para comprender la familia desde su doble condición como sujeto titular de derechos colectivos y como garante de los derechos de sus integrantes, resaltando así la importancia que este conjunto de enfoques tienen los proyectos de acción social orientados a las dinámicas familiares en el contexto de Estado social de derecho como herramienta clave para la construcción de procesos de inclusión social y político. Desde la película Chocó se pudo observar un recurso transversal importante para articular los referentes teóricos con la reflexión empírica. El contexto social donde se desenvuelve la trama de la película muestra la complejidad en riqueza cultural y las dinámicas familiares, de pareja y de grupos sociales. Se observó la posición de la mujer y los problemas como el de violencia intrafamiliar que trasciende de lo privado a lo público, hecho cultural que en su contexto es normal y natural, siendo una crítica social a la cultura, costumbres y creencias. Realizando ya una autorreflexión e introspección a nosotros observadores, en observándonos observado, describimos los sentimientos que se despertaron frente a las situaciones que observábamos, como las expectativas vividas por Chocó, sus hijos, como sujetos culturales históricamente situados y comprendiendo y reconociendo la diversidad cultural para entender a las familias, siendo estas culturas dinámicas y transformándose a través de la interacción con otras culturas y con procesos históricos y sociales, adaptándose a circunstancias cambiantes y a las necesidades de sus miembros que son igualmente diversas. Así la interacción entre las dos culturas diferentes, interactuando sin ser uno superior al otro, sino actuando en el mismo nivel, promoviéndose la igualdad, integración y convivencia, cada cultura con su identidad propia, respetando los derechos de los demás. Ahora bien, en cuanto al enfoque diferencial, como reconocimiento de condiciones y posiciones de los distintos actores sociales como sujetos de derecho, desde una mirada diferencial de estado socioeconómico, género, etnia, discapacidad, identidad cultural y de las variables implícitas en un ciclo vital, como la infancia, juventud o adultez, entre otros. Del mismo modo, la lucha de las mujeres por la igualdad surge como un movimiento que reveló a la mujer occidental como sujeto de derechos, sin tomar en cuenta la diversidad de identidades, necesidades e intereses de las mujeres, así como las discriminaciones múltiples que éstas sufren en la función de su pertenencia a distintas categorías identitarias. Ahora bien, desde el enfoque de género, entendida como la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, siendo necesario así que desde el Estado se fomente la armonía y la integración a través de dos cuestiones básicas como son el respeto mutuo y la tolerancia, prevaleciendo el diálogo y la concertación. El respeto a la dignidad humana, a la igualdad y a la no discriminación son principios constitucionales que se garantizan a través del goce efectivo de los derechos de las mujeres, así como, por ejemplo, hay países donde la igualdad de género trae muchos beneficios sociales y económicos a través del aumento de la productividad y competitividad del país. Por lo tanto, su consecución es fundamental para la construcción de una sociedad más equitativa, incluyente, próspera y democrática. Siendo los derechos humanos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de referencia, sexo, origen nacional, étnico, color, religión, lengua u otra cualquier condición, todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Así, la titularidad de los derechos humanos aplicados al interior de la familia no solo basta el reconocimiento de las relaciones parentales y conyugales desde la perspectiva funcional, sino que ésta trasciende relaciones políticas. Hola, ¿cómo están? Yo soy Elaine y el día de hoy estamos pues tratando de exponer de alguna manera todos los aprendizajes adquiridos durante este importante curso de familia contemporánea. Y bueno, uno de los temas que quiero resaltar es el de la cibernética y la teoría de sistemas. Tengo claro que la cibernética pues aborda un tema muy importante que es el tema de la causalidad y nos hace comprender que esta es usual para abordar procesos de pensamiento. Dentro del ámbito sistémico también es importante como incursionar en la cibernética, ya que no es posible que nosotros podamos comprender un sistema y su funcionamiento sin entender primero
cómo opera esa causalidad. Tenemos causalidad circular y causalidad lineal. La causalidad circular es aquella que nos ayuda a sostener la racionalidad supralógica del pensamiento complejo, y la causalidad lineal nos ayuda a sostener la racionalidad lógica, ¿ya? El campo de acción de la cibernética también tengo entendido que tiene que ver mucho con los procesos sistémicos, las totalidades compuestas por elementos relacionados entre sí, ¿ya? Tal como lo sería un sistema familiar. Por otra parte, pues la cibernética se centra principalmente en obtener respuestas para poder facilitar la comprensión de esa complejidad implícita, por decirlo de algún modo, en los procesos relacionales de los sistemas. Y esto va mucho más allá de lo que es el aspecto material, ¿ya? Entre otras cosas, pues la cibernética se puede entender también como una forma de captar, de discernir y de reconocer aquellas pautas que organizan los sucesos. Explora los fenómenos para mirar cómo estos se ponen en conexión causal, sobrepasando la causalidad lineal, por decirlo así. Esto es un proceso, y el cual hace referencia a un proceso circular, y es el centro y eje de la cibernética. Los primeros cibernéticos también comprendimos que se concentraban mucho en lo que son los patrones de relación y de comunicación, ¿ya? Entonces ellos se valieron de una especie de concepciones cibernéticas, como lo son la retroalimentación, la homeostasis. Cada uno de estos conceptos aporta principales aspectos para entender y comprender las familias. Uno de ellos también es la circularidad, tiene que ver mucho con la causalidad circular, y esta se conoce también como la cibernética simple o de primer orden, ¿ya? Y pues la causalidad circular, que es lo que más nos vamos a centrar nosotros, esto concede mayor interés a los procesos que a los contenidos, ¿ya? Entonces, en este sentido, en cuanto ya al tema de familias, el tema de retroalimentación, homeostasis, recursividad, son cosas que son métodos que nosotros podemos utilizar para poderlas comprender, estos procesos circulares. También comprendimos que la autopoiesis es la capacidad que tienen las familias de crear, de producir cosas por sí mismas, ¿ya? Consiste más bien como en la capacidad que tienen las personas o cada uno de los miembros para desarrollar, conservar y producir su propia organización, ¿ya? También encontramos el término de ecosistema, lo comprendemos muy bien al entenderlo como sistema ecológico, ¿ya? Y pues para comprender un ecosistema también es necesario comprender la esencia de lo que es una red, la conexión y el contexto. Entre otras cosas, realmente que para reconocer el contexto familiar, es importante que podamos tener en cuenta mucho lo que es la función de cada uno de los miembros, es decir, las responsabilidades de cada uno de los miembros de la familia, el rol, es decir, la modalidad de cada persona, la estructura de la familia o del sistema, que es el límite, la forma, la composición y la organización del sistema, que tiene que ver mucho con las creencias y los valores. Bueno, en este sentido, creo que estaríamos completando el tema de cibernética. Creo que son los puntos centrales de este tema tan importante para comprender el entorno familiar. Bueno, en esta ocasión vamos a hablarles de lo que es el ciclo de vida familiar. Y nosotros tenemos muy claro que pues toda familia tiene su propio crecimiento. La familia se comprende como una totalidad y una unidad que está en constante transformación, que tiene su propio proceso evolutivo de momentos y transiciones. En una familia cada miembro está pasando por procesos de desarrollo diferentes. Se habló también del modelo biopsicosocial, que es uno de los más amplios y útiles sobre el ciclo de vida, porque este abarca unos multiniveles, ¿ya? Unos multiniveles que tienen que ver con el desarrollo biológico, lo psicológico y los sociales. Entonces, los estudios del ciclo de vida incluyen también unos sucesos esperados, como por ejemplo el nacimiento, el matrimonio, la muerte natural, la adolescencia, y otros sucesos que son inesperados, como por ejemplo la muerte temprana o por accidente, el divorcio, etcétera, que son igualmente comunes, ¿ya? También se habló, además del modelo psicosocial, de otra serie de modelos que trabajan este tema del ciclo de vida familiar o evolutivo. Son los modelos contextuales y organísmicos. Los modelos organísmicos fueron los tratados por Freud y Piaget, ¿ya? Y estos tienen en cuenta mucho el pasado, los sucesos pasados, lo inesperado, ¿ya? Y se enfoca más en lo lineal, por decirlo de algún modo. El modelo contextual, que fue trabajado por William James, es un humanista, y este modelo tiene más en cuenta pues lo casual y lo impredecible, busca la explicación de las conductas del aquí y el ahora y no del pasado.
y está muy ligado a la resolución de estados evolutivos anteriores, ¿ya? Entre otras cosas, hay que tener en cuenta que el modelo evolutivo ciclo de vida familiar es un concepto más psicológico que sociológico. Y hace muchos años hay un tema que es el de las crisis familiares, el de las crisis evolutivas, y hace muchos años se ha convertido en uno de los más grandes temas tratados en la terapia familiar. Entonces hay que comprender también que todas las familias pues experimentan cambios y pasan por una serie de etapas, y que estas etapas se traducen en las entradas y las salidas de los miembros en el sistema familiar, los cambios biopsicosociales que se den en los integrantes, como por ejemplo la llegada de la primera menstruación, todas esas cosas, los cambios sociolaborales, cuando se consigue un trabajo por primera vez, y en sí una serie de etapas. Entre otras etapas podemos mencionar también aquellas etapas donde la familia empieza a conformarse, donde encontramos una pareja sin hijos, luego pasan por una etapa donde está la familia con hijos en edad escolar, luego con hijos adolescentes, luego cuando los hijos empiezan a conseguir trabajo, otra etapa donde ya los hijos no están. Entonces son una serie de etapas que se establecen allí para explicar todo esto de los cambios que se dan en el ciclo de vida familiar, y que estos cambios van a depender mucho de la duración y de las condiciones y de las relaciones que también se presenten. Entonces, esta fue una parte muy bonita que nos encantó del módulo, y queríamos pues dejarla acá notar porque es muy clara, muy importante, y pues ya con esto finalizamos nuestra intervención. Buenas noches.